Cuando contemplo el cielo, la luna y las estrellas, no puedo menos que pensar: ¿quién midió las aguas y los cielos con la palma de su mano? ¿Quién con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó con balanza los montes y las colinas? ¿Quién le enseñó o de quién recibió consejos para tan profundo entendimiento? De nadie. Solo Él. Él ordena al sol salir y pone un sello a las estrellas. Él creó la Osa, el Orión, las Pléyades y los lugares secretos de la expansión. Él hizo el principio y por Él todas las cosas fueron hechas. Y aún así entregó más. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como la promesa y el cumplimiento, lo pleno y lo perfecto. Todas las cosas que hace son grandes, incalculables e incomprensibles. Él es el único merecedor de gloria y honra, el único a quien las estrellas, los sabios y los hombres se rinden a sus pies para adorar. Él es el único que merece toda nuestra alabanza, adoración por los siglos de los siglos, y los sabios de Oriente llegaron a adorar al Señor. Y hoy hombres y mujeres, y particularmente aquí en Vida Real y en los diferentes puntos, rendimos una ofrenda de alabanza a nuestro Señor en esta rica serie que el Señor nos ha regalado. Contempla y adora. Y qué importancia es poder aprender a contemplar, tal cual como nos enseñaba en la entrega pasada nuestro pastor Rafa Valladares. Adoramos al Creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y los argumentos que nos entregó Rafa para poder no solo defender la fe, sino aprender a contemplar con fidelidad, con dignidad, aquel que se revela por amor a usted, por amor a mí, es realmente el propósito que nosotros queremos entregar el día de hoy. Una de las cosas que a mí más me llama la atención es particularmente hacerme esta pregunta: ¿cómo fue que los magos investigaron la estrella de Belén y llegaron a los pies de Jesús? Y las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 2, verso 1 dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella y mientras salía, hemos venido a adorarlo. Interesantemente, el término magoi, que viene del iranio, generalmente los autores como el historiador Heródoto provienen supuestamente este término de una casta de sabios, filósofos, estudiosos de las estrellas. En esos años se les llamaba astrólogos, hoy se les llama astrónomos, que se dedicaban no solo a estudiar la medicina y la matemática, sino a que constantemente estaban contemplando el universo para poder preguntarse si el universo está en constante expansión o simple y sencillamente el universo es infinito, qué significan las estrellas para el devenir del desarrollo de los seres humanos, y una cantidad de preguntas que particularmente esta tribu, este grupo de sabios que según Heródoto provenían particularmente de la tradición medo-persa, no es menos cierto que autores como Orígenes de Alejandría sostuvieron que posiblemente venían del mundo caldeo. Inclusive los arqueólogos, expertos y historiadores sostienen que particularmente esta tribu provenía de Babilonia, un espacio donde pudieron aprender y contemplar la importancia de las estrellas. Es más, algunos autores han dicho que estos magoi o los sabios de Oriente se inspiraron en Números capítulo 24, verso 17. El texto bíblico dice: lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos. En un futuro distante, una estrella se levantará de Jacob, un centro surgirá de Israel. Particularmente estamos hablando de la profecía de Balaam, que nos habla que la estrella que saldrá de Jacob tarde o temprano restaurará todo lo que se había perdido. Esa estrella, según los expertos, según el Talmud, según los rabinos, hace referencia a lo que Miqueas capítulo 5 verso 2 menciona, que de Belén de Judá vendrá el Redentor. Y en estos días en que conmemoramos el nacimiento del Señor, en estos días que recordamos al admirable, al consejero, al príncipe de paz, al salvador del mundo, me vuelve a mí a surgir esta inquietud que yo les mencionaba. Si bien es cierto, hemos visto que los magos vinieron a adorar al Rey, al Redentor, en primer lugar, la pregunta que me surgía es: ¿cómo ellos sabían que era el Rey de los judíos?
En segundo lugar, ¿por qué no llegaron solo a traer estos elementos que tenían implicaciones reales y reconocimiento para tributar honor a otro rey, sino particularmente ellos llegaron para adorarlo como el Señor de señores, el Rey de reyes y el digno de recibir toda alabanza y adoración? Y la respuesta es más sencilla y es muy lógica. Uno puede haber dicho, pues el Espíritu Santo se les reveló a los magos y particularmente les dijo que tenían que ir por voluntad del Señor a adorar a este que nos nacería para traernos salvación. Sin embargo, como a mí me gusta la historia, yo me puse a indagar. Y he aquí, las siguientes 3 horas, les estaré respondiendo un poco a qué es lo que yo he encontrado en la evidencia historiográfica y en la evidencia arqueológica. Y si bien es cierto, ya hemos citado que Herodoto nos habla de estos sabios provenientes de la tribu medo-persa, no es menos cierto que yo les mencionaba que Origen de Alejandría sostuvo que era muy posible que estos sabios vienen de una tradición directa de Babilonia, una tradición donde habían personajes que eran conocidos como administradores, como sabios, como matemáticos, como eruditos que se encargaban de estudiar las estrellas. Los magoi posiblemente, según la mayoría de expertos, provenía de Babilonia. Entonces la gran pregunta es, ¿quién influyó en términos de contenido para que los magoi pudieran llegar a adorar al Señor y ellos supieran que era el rey de los judíos, pero particularmente el Mesías, el Redentor? Y la respuesta es sencilla a la luz de la historia. Fue nada más y nada menos que Daniel y sus amigos. Permítame contarle un poco acerca del profeta Daniel y el contexto en el cual él se encontraba. No podemos olvidarnos que, como dicen las Sagradas Escrituras en Daniel capítulo 1, verso 1 al 2, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro su Dios. Joacim era hijo del rey Josías. La tradición bíblica nos dice, según 2 Crónicas capítulo 34, que Josías era un rey conforme al corazón de Dios. Sin embargo, su hijo Joacim se desvió de los principios, de los mandamientos, de los decretos que el Señor había establecido. Tenía un corazón corrupto y aparte de eso era una persona muy necia. ¿Y saben lo que hizo? Fue oponerse a una de las naciones imperantes, a uno de los imperios más relevantes de esa época, como fue el imperio que en esa época estaba dirigido por Nabucodonosor. 100 años antes, Sennacherib había destruido Babilonia. Sin embargo, los emperadores se habían encargado de reconstruir uno de los elementos más portentosos que los historiadores, y particularmente Herodoto, que en el año 450 antes de Cristo dijo que a Babilonia no se le comparaba porque era una de las ciudades más esplendorosas. Sin embargo, Joacim no hizo lo que es conforme al corazón de Dios y el pueblo de Dios en parte fue deportado a Babilonia. Por lo tanto, le sucedió su hijo Joaquín. Y entonces él tenía la oportunidad de reivindicar lo que había hecho su padre. Sin embargo, el texto bíblico nos dice que Joaquín fue también desobediente, deshonró al Señor y su necedad, al igual que su padre, estuvo presente, estuvo a la orden del día. Y entonces hubo un segundo ataque de Nabucodonosor y ahí no solo lleva a más personas, sino los utensilios que pertenecían al templo de Dios, que servían como símbolos y actos de adoración. Entonces uno dirá, bueno, la tercera es la vencida. Y viene y le sucede a Joaquín su tío, y particularmente era Sedequías. Y entonces uno dice, ahora sí, Sedequías, habiendo visto el error de Joacim, el error de Joaquín, entonces va a restaurar la nación de Israel, va a ser obediente a la voz de los profetas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el tío de Joaquín, particularmente Sedequías, se rebeló en contra de Nabucodonosor y Nabucodonosor terminó de extirpar todo lo que nosotros conocemos como el reino del sur, debido a que todo Israel ya había sido destruido. ¿Por qué?
Porque particularmente cuando nos desenfocamos de una auténtica adoración, de una auténtica contemplación al Señor y no cumplimos lo que Él demanda de nosotros, entonces el rey decae, la nación decae y por extensión terminamos viviendo las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pues ese era el contexto. Estamos hablando aproximadamente del año 588, donde se ocurrió la última deportación. Sin embargo, en la primera deportación, Daniel comenzó a ser llevado por el imperio babilónico, 604 según los historiadores, a llegar a una de las ciudades, como yo les decía, más espectaculares de todo el orbe. Los historiadores sostienen que aproximadamente Babilonia, con sus jardines colgantes, siendo considerada una de las 7 maravillas del mundo. A eso se le suma que tenía aproximadamente 1000 hectáreas. Cuando uno llegaba a Babilonia, y posiblemente los expertos dicen que Daniel y sus amigos entraron por la puerta de Ishtar, solo la puerta de Ishtar tenía aproximadamente 9 metros de altura. Y los historiadores dicen que en ese contexto las puertas estaban rodeadas de cerámica y de símbolos entre leones y toros de color amarillo, de color blanco, porque reflejaba esplendor, reflejaba gloria, reflejaba magnificencia en honor al rey de Babilonia, en este caso en honor a Nabucodonosor. Es más, los arqueólogos han descubierto ladrillos con las inscripciones del nombre Nabucodonosor e inclusive se han descubierto rostros que se le atribuye a Nabucodonosor. Si usted recuerda, fue algo muy particular que quiso repetir Saddam Hussein, porque él cuando mandó a construir las obras públicas, cada ladrillo tenía el rostro de Saddam Hussein. ¿Por qué? Porque querían reflejar gloria, esplendor, magnificencia. Los historiadores cuentan, como Heródoto, particularmente de que las murallas medían aproximadamente 90 metros de alto, y a eso se le sumaba que había una anchura de 24 metros donde estaban postados todas las guardias para defender las murallas de Babilonia, y el radio era de 90 kilómetros de esa muralla. ¿Se puede imaginar lo portentoso? ¿Se puede imaginar ese tremendo imperio donde la arquitectura era el símbolo de la magnificencia del emperador? Pues en medio de ese contexto es que Daniel entra con sus amigos. A eso se le suma también que en esos lugares, ya dentro de haber pasado por la puerta de Ishtar, había una torre colosal llamada Etemenanki. Repita conmigo. Y esa torre, según los expertos, es la misma torre que fue dirigida en honor al mismo lugar donde se construyó la Torre de Babel. ¿Se recuerdan de esa historia? El hombre quiso ser como Dios, el hombre quiso llegar a ser Dios. Y en Babilonia se construían palacios. ¿Para qué? Para resaltar la magnificencia de Nabucodonosor. Es más, al oeste de la puerta Ishtar estaba la casa que se titula, según la tradición del Acádico, la casa que asombra a la humanidad, con la idea de generar temor reverente al emperador. O también la casa del tesoro, que era la esagilia de Nabucodonosor. En medio de eso es que llega Daniel, y posiblemente con sus amigos obnubilados al ver el tremendo portento de lo que significaba Babilonia. Por eso Daniel capítulo 1 verso 3, vea lo que comienza a acontecer con Daniel y sus amigos. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a alguno de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Lo primero que se quiere hacer cuando Daniel llega con sus amigos es comenzar a cambiar su manera de pensar. Es comenzar a quitarle la identidad que ellos tenían como hombres de Dios, como estudiosos de la ley de Dios. ¿Para qué? Para que ellos pudieran disfrutar de las mieles del mundo babilónico. Por eso el verso 4 dice, selecciona solo jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que están dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Y hasta ahí, como se dice aquí en Guatemala, los patojos estaban hechos. ¿Saben por qué? Particularmente porque no solo tenían una habitación privilegiada, no solo podían caminar por las calles de Babilonia, no solo particularmente podrían disfrutar lo mejor de la arquitectura que había en esa época, según el propio Heródoto, sino que también tenían educación y formación gratis. ¿Cómo la ven? Se les iba a enseñar las lenguas caldeas,
astronomía, medicina, matemática. Es más, los grandes investigadores sostienen que fue Memphis y Heliópolis que copiaron la tradición de las matemáticas de Babilonia. Podemos discutir eso, pero lo que no podemos discutir es que a Daniel y sus amigos le estaban ofreciendo todo lo que uno anhelaría en este mundo. Educación gratuita, casa, carros, puntos. Pero lo único que tenían que hacer era olvidarse de su Dios. Lo único que tenían que hacer para recibir el título universitario, lo único que tenían que hacer para ser reconocidos en los ambientes académicos de esa época, lo único que tenían que hacer para recibir las llaves de su casa con inscripciones de caballos, toros y particularmente animales extraños que configuraban la arquitectura de Babilonia, era olvidarse del Dios que les había dado la vida y les había dado el sustento y la esencia de lo que implicaba pertenecer a el pueblo de Dios. Y por lo tanto, entonces, para enfatizar eso, el rey, según el verso 5, les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenía de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Esto sí, como diría mi querido Rafa, me vuela la mente. No solo le ofrecen estudios gratis, no solo le ofrecen vivienda gratis, sino que le ofrecen comida del chef. Nada más y nada menos que comida del chef de Nabucodonosor. ¿Saben lo que implica para un estudiante universitario no tener que cocinar y no solo llenarse con chucos todos los días porque no nos da tiempo para comer? Para los que nos venden del extranjero es un pan delicioso que yo comí por muchos años, pero que me generó serios problemas en mi estómago. Pero ¿saben qué? Sigue siendo rico. Pero ¿saben qué? La verdad es que a mí me impacta y me vuela la mente, como dice Rafa, de que te den estudios, de que te ofrezcan casas, carros, puntos, y de que te sirvan de la comida y del vino del rey. Una cosa tenían que hacer: negar su fe, olvidarse del Dios creador de los cielos y la tierra. Pero para ahondar un poco más en cambiarle la identidad y la manera de pensar de Daniel, de Ananías, Misael y Azarías, como dice el verso 6, el verso 7, fueron 4 de los jóvenes seleccionados de toda la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor le dio nuevos nombres. Daniel significa Dios ha juzgado, Dios es mi juez. Pasó a llamarse en lengua acádica su nombre Belsasar, que significa la señora que protege al rey, en referencia a la esposa del dios Marduk. Ananías, Jehová ha sido misericordioso. Pasó a llamarse Sadrach. ¿Y saben qué? Significa o recoge la idea de alguien que es temeroso de las deidades. Misael, quien es como Dios, recibe el nombre de Mesac, algo que significa de poco valor. Azarías, Jehová ha ayudado por Abed-nego, siervo de Nebo, en referencia al dios Nebo. Vaya si no querían cambiarle la identidad a estos 4 jóvenes. Es lo mismo que quiere hacer hoy la sociedad cientificista, que dicen solo creo lo que puedo probar. Es lo mismo que nos dice esta sociedad secular, que vamos a recibir todas las mieles del imperio babilónico contemporáneo con la única finalidad de que usted pueda borrar de su mente y de su corazón la idea de que usted cree en el Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra, en el que dijo en el principio creó Dios y todo fue hecho para poder que nosotros adorarle y contemplarle. Hoy en esta sociedad no solo cientificista, en esta sociedad de la velocidad, en esta sociedad secular, en esta sociedad transhumanista, en esta sociedad donde en los ambientes universitarios no nos dejan vivir nuestra fe de manera pública, en donde los ambientes seculares a nivel de gobierno, a nivel de políticas públicas, cada vez nos están arrinconando. ¿Para qué? Para que nosotros sí podamos reunirnos en medio de nuestras 4 paredes, pero no podamos hacer nada fuera de nuestras 4 paredes. Aparecen Daniel y sus amigos. ¿Saben qué? Para decir, no, así no es. Yo quiero mantenerme fiel a mi Señor. Y eso va a influir en la vida de los Magoi. Eso va a influir en la vida de los sabios de Oriente, que posteriormente van a llegar a adorar a nuestro Señor. Por eso la devoción de Daniel a mí me impacta, porque él dice en el verso 8, sin embargo Daniel estaba decidido a no contaminarse con la
comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió: tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestros aspectos con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo a lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer vegetales en lugar de alimentos y el vino que servían a los demás. Queridos amigos, querida iglesia, Daniel tomó la solemne resolución de vivir entre los babilonios como un auténtico israelita. El llamado es hoy a vivir en medio de esos ambientes que nos quieren oprimir como un auténtico hijo e hija de Dios. Daniel había decidido presentar batalla y enfrentarse a los planes del rey, con lo que buscaba hacerle olvidar su fe y su identidad. Él sería fiel a su Dios por encima de Nabucodonosor, aun cuando le costara los carros, los puntos, los palacios, la comida y la identidad que se le había dado en Babilonia. Aun cuando nos quieran hundir en los ambientes universitarios, en los ambientes públicos y en esta sociedad, Daniel fue fiel, como usted y yo vamos a ser fiel en este mundo. No había podido impedir que lo llevaran cautivo a Babilonia, como nosotros no podemos impedir que profesores, por ejemplo, en el mundo universitario, nos enseñen que la eternidad de la materia es el elemento que nosotros debemos decidir, porque simple y sencillamente es una teoría loable. Como hemos dicho en otras ocasiones, para creer en la eternidad de la materia se requiere mucha fe. Por eso yo creo en ese soplo de Dios que dijo: en el principio creó y todo fue hecho, tal cual como Rafa lo ha expresado. O en ese detalle del cosmos, en el detalle del código genético al estilo de Francis Collins, donde particularmente en cada detalle se ve la mano de Dios. No podemos muchas veces impedir que nos lleven cautivo a Babilonia. No pudo impedir que lo castraran a Daniel, que le obligaran a estudiar ciertas cosas o que le cambiaran el nombre, pero sí pudo decidir que no se iba a contaminar con la comida del rey, en honor a Deuteronomio y Levíticos capítulo 11, donde él sabía que toda comida sacrificada a los ídolos no agradaba al Señor. Es asombrosa la firmeza con la que este joven defendía sus convicciones y buscaba ser fiel a Jehová junto con sus amigos. Su valentía es digna de reconocimiento y debe ser emitida como ejemplar. Y por eso damos una ofrenda de palmas por hombres y mujeres que deciden hoy como ayer ser fieles al Creador y no contaminarse con la comida del rey. El resultado de todo esto es esto: al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Verso 16, así que desde entonces el asistente le dio de comer vegetales en lugar de alimentos y el vino que servían a los demás. A estos 4 jóvenes, mire lo que hizo Dios. Les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. A Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, que Ananías, que Misael y que Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos del reino. ¿Por qué? Porque ellos decidieron mantenerse fiel aún cuando querían borrar su identidad, aún cuando le estaban ofreciendo todas las mieles que ofrecía Babilonia. Al final del día, ¿saben qué? Fue
particularmente no solo las capacidades que tenía Daniel y sus amigos, sino particularmente fue Dios el que le otorgó más sabiduría. Fue Dios el que le abrió los espacios para llegar directamente a ser una de las personas más importantes en tiempos de Nabucodonosor. Y fue Dios el que honró la fidelidad y el valor, la tenacidad de Daniel. Ese es el llamado que nosotros tenemos al día de hoy para contemplar y adorar al Dios admirable, entre la fe, entre la razón y entre el testimonio y la adoración. Un espacio particular donde usted y yo podemos tomar una decisión. O decidimos vivir con las mieles de Babilonia, con el palacio, con los títulos y con todo lo que otorga Nabucodonosor, y negamos de nuestro Dios, o decidimos mantenernos fiel y no contaminarnos con la comida del rey. ¿Y saben qué? Está expreso en la palabra porque es una promesa de Dios. Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Contempla y adora. Contempla y adora. Esa es la introducción. Por eso yo quiero dejarle algunos desafíos en lo que implica esta serie, porque son desafíos que enfrentamos el día de hoy. Vaya si no, lo que vivió Daniel en sus días lo estamos viviendo nosotros en esta sociedad secular, en este mundo cientificista, en este mundo donde se cree que se pueden explicar todos los fenómenos de la naturaleza simple y sencillamente con la razón sola, sin depender del elemento sobrenatural y de la revelación divina, y mucho menos del Espíritu Santo. Pues los capítulos avanzan y llegamos al capítulo 6. Y usted que ha leído la historia se recordará que por allá, por el año 520, aparece en escena Darío I, quien toma la ciudad por la fuerza. Hay que recordar que Ciro anteriormente, en el año 539, toma las riendas del gobierno. Se produce una alianza entre el imperio medo y persa, y a Darío se le da la responsabilidad de seguir siendo el rey, no solo de los persas, no solo de los caldeos, sino también de los medos. Y en el capítulo 6, verso 1 al verso 2, Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. La tradición histórica dice que después de 6 capítulos, Daniel llegó a ser el segundo a bordo después de Darío. Y eso se debe a particularmente ciertas características que usted y yo debemos practicar en nuestra vida para no perder esa capacidad y esa cualidad de ser hombres y mujeres que contemplan y adoran. Por eso, para impactar a esta generación y a las siguientes generaciones, como Daniel impactó en la generación de los magos que vinieron a adorar a Jesús, en primer lugar es necesario que cultivemos el carácter. En Daniel había un espíritu de excelencia. El verso 3 dice: pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno del imperio. Todo lo que hagan aquí, en el trabajo, en la universidad, en los emprendimientos, en el hogar, queridos amigos, hagámoslo con excelencia. ¿Saben por qué? Porque tarde o temprano ese espíritu de excelencia que usted desarrolla y yo desarrollo va a terminar impactando en nuestros ambientes, va a terminar impactando no solo a esta generación, sino a la generación por venir. ¿Cuántos quieren que las próximas generaciones de sus hijos y los hijos de sus hijos se conviertan en verdaderos adoradores? Yo quiero que mis hijos adoren al Señor, pero también quiero que los sabios de este país se rindan a Jesús y lleguen a adorarle como los reyes magos, que eran 3, 4, 5, 20, no lo sabemos, no importa, pero llegaron directamente a adorar a Jesús por una sola cosa: el testimonio de Daniel y sus amigos, que impactó por generación tras generación a los sabios del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque tenían carácter, un espíritu de excelencia. Pero eso se les suma que también tenían una vida intachable. Aún sus enemigos no podían encontrar falta en él. El verso 4 dice: entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar.
excelencia e integridad son los distintivos de un hombre y una mujer que refleja el carácter de Cristo. ¿Para qué? Para que esta generación y la generación por venir, y si el Señor no ha venido por su iglesia, los sabios próximos de esta nación puedan rendir sus coronas al Señor, al Rey de Reyes, al Salvador de este mundo, al Dios admirable, al consejero, al príncipe de paz, y puedan decir: alabado y bendito sea el nombre del Señor, el Redentor, el Salvador, por quien tengo esperanza de vida eterna. ¿Y saben por qué? Por el simple hecho de que hoy usted toma la decisión de reflejar el carácter de Cristo, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y las generaciones por venir lleguen a los pies del Señor. Pero en segunda instancia, no solo es el carácter, sino también un fuerte llamado a ser fieles. Para impactar a las siguientes generaciones es necesario ser fiel. Daniel era fiel a su responsabilidad terrenal. El verso 4, la sección B del capítulo 6 dice: era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. En él no había tacha. Y si algo nosotros podemos hacer en este mundo, con nuestro jefe, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros colegas, en el mundo profesional, en el mundo de las artes, en el mundo de la literatura, en el mundo del deporte, en el mundo de las ciencias, es particularmente ser fiel y responsable a la tarea terrenal que Dios nos ha dado. No se exige menos de un cristiano. No solo es el carácter que busca la excelencia, sino la profunda responsabilidad de ser reconocido como hombres y mujeres dignos de confianza. Daniel fue hallado un hombre digno de confianza, y eso repercutió siglos después para que los magos adoraran al Señor. Y era digno de confianza y fiel a su responsabilidad terrenal, porque era fiel a su responsabilidad divina. El verso 5 dice: finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación a las normas de su religión. Si algo van a decir nuestros jefes en el trabajo, si algo tienen que decir nuestros maestros o profesores en las universidades, si algo tienen que decir nuestros colegas en los emprendimientos, si algo tienen que decir nuestros vecinos, que la única tacha de lo que se le puede acusar a un hombre o a una mujer es que son fieles al Señor. Fieles al Señor, y Dios hará y Dios intervendrá en su vida. Carácter, fidelidad. Pero en tercer lugar, el desafío que yo tengo para ustedes como para mí es que Daniel no solo desarrolló esas dos cualidades, sino también fue un hombre de profundo valor. No era un timorato, no le temía lo que podía hacer ni Nabucodonosor, ni mucho menos Darío, ni mucho menos los sátrapas que integraban en contorno a sus acciones. ¿Recuerdan ustedes el capítulo 6 del verso 6 al 9? Los administradores o sátrapas le presentan una moción a Darío para que él firmara un edicto donde todos tenían que orar y adorar a él, y cualquiera que adoraba a otro Dios entonces debía ir al foso de los leones. Sin embargo, Daniel, a pesar del edicto, dice el capítulo 6 verso 10, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, y ahí hago un alto. Si yo sé que me van a matar, si yo sé que me van a eliminar, posiblemente la decisión que hago es: voy a adorar al Señor, pero lo hago de manera privada. Lo seguimos haciendo aquí en medio de nuestras cuatro paredes, porque si lo hago de manera pública, pierdo palacio, pierdo carro, pierdo casa, pierdo puntos, pierdo la magnificencia de Babilonia de los tiempos de Nabucodonosor, o pierdo particularmente lo que Darío me estaba otorgando, o inclusive puedo perder hasta mi trabajo en la universidad, o puedo perder mi título si digo que soy creyente de manera pública. Sin embargo, Daniel se fue a su casa y se arrodilló como era de costumbre en la habitación de la planta alta. ¿Saben lo que hizo? Abrió las ventanas que se orientaban hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Daniel no tenía miedo. Daniel no tenía miedo. Querida iglesia, no tengan miedo, tengan valor. Dios peleará por ustedes así como Dios lo hizo con Daniel, y así impactaremos a esta generación y a las naciones por venir.
Por eso, para impactar a las generaciones que están hoy como las que por venir, también debemos desarrollar una vida profunda de devoción. Daniel oraba, según el mismo versículo 10, con regularidad, con frecuencia, 3 veces al día. Lo hacía con una actitud de sumisión, se arrodillaba y con un profundo sentimiento y sentido de gratitud daba gracias a Dios. Carácter, fidelidad, valentía, devoción. Pero aun cuando las cosas se muestren difíciles, queridos amigos, aun cuando sienta que está perdiendo las mieles de Babilonia, aun cuando sienta que está siendo oprimido y atacado por su fe, en este ambiente secular, en esta sociedad cientificista, en este mundo que quiere socavar los altos estándares, principios y valores de la palabra revelada, nunca pierda la fe. Nunca pierda la fe. Por eso, para impactar a las siguientes generaciones es necesario nunca perder la fe. Daniel capítulo 6, verso 22 al 23 dice: mi Dios envió a su ángel, porque al abrir las ventanas, lo primero que hicieron los sátrapas, miren, Daniel está orando en público y no lo está haciendo en honor a Darío, lo está haciendo en honor a su Señor. Pero Daniel pudo dar testimonio y dijo: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Saben por qué? Porque había confiado en Dios. Daniel sabía que Dios estaría con él aún en el foso de los leones. Por eso ratificó: mi Dios envió a su ángel. Daniel vio evidencia de la mano de Dios, cerró la boca de los leones. Daniel no sufrió ninguna lesión. ¿Por qué? Porque había confiado en Dios. Los tiempos no son fáciles. Nos atrae vivir en Babilonia. Pero si queremos impactar a los magos o a los sabios del futuro, debemos ser hombres y mujeres de carácter, que buscan la excelencia, intachables. Debemos ser fieles a nuestro Dios y a nuestro Señor. No tengan miedo, iglesia, no tengan miedo, porque Él está con nosotros. Sean profundamente devotos. Y aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, y aunque pierda su título, su trabajo, lo humillen y lo deshonren por el solo hecho de tener fe, no pierda esa fe en Dios, porque Dios hará. Y fue así como llegaron los sabios del oriente, investigando la estrella de Jacob, la estrella que se encontraba en Belén. Ni preguntaron, ni buscaron evidencias en términos de argumentación científica. Lo único que hicieron al ver al niño acostado es doblar rodillas y decir: hemos venido a adorarle. ¿Por qué? Porque siglos atrás un hombre de carácter, fiel, valiente, devoto, decidió creerle a Dios y vivir como Dios le agrada, aún estando en Babilonia. Iglesia, hoy es tiempo de recordar el nacimiento de nuestro Señor, y hoy es tiempo de contemplar y adorar al Creador de los cielos y la tierra. Pero la auténtica adoración viene en la medida en que usted y yo rindamos nuestras coronas a Él y no nos sintamos grandes, portentosos por lo que nos da Babilonia, porque ¿saben qué? Eso se pierde en un abrir y cerrar de ojos, en la medida
en que usted y yo seamos hombres y mujeres de carácter, de fidelidad, con valor, con devoción y con fe. Esta generación y la generación por venir va a seguir viniendo a este lugar para decir: nos ha nacido un Redentor, un Dios admirable, un Príncipe de paz, un Señor y un Salvador por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos de pie y rendimos nuestras coronas al Señor y le alabamos con todo nuestro corazón? Gobierna en gloria, Rey Salvador, me ha recibido con tu amor, con tu realeza, gracia, perdón, has rodeado mi corazón. En tu santuario te buscaré, aun en quebranto me ofreceré. Hoy sin reservas ante mi Rey, lo rindo todo ante tus pies. Lo rindo todo ante tus pies. Rindo mis coronas a tus pies. Eres santo, santo, como ofrenda a ti me entregaré. Eres digno, tan digno, santo, 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 al Cordero que venció. Cantamos con el cielo la canción de redención. Santo, 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 al Cordero que venció. Cantamos con el cielo la canción de redención. Santo, 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 al Cordero que venció. Cantamos con el cielo la canción de redención. Santo, 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 al Cordero que venció. Cantamos con el cielo la canción de redención. Rindo mis coronas a tus pies. Eres santo, santo, como ofrenda a ti me entregaré. Eres digno, tan digno. Señor, queremos rendir nuestras coronas a tus pies. Señor, tú conoces nuestros corazones y posiblemente las dificultades de vivir en una sociedad compleja, difícil, secular. Cada día, Señor, nos están arrinconando a querer vivir nuestra fe de manera privada y no pública. Pero hoy, Señor, tomamos la decisión de rendir nuestras coronas a tus pies, porque tú eres el único digno de ser contemplado y adorado. Señor, queremos como iglesia que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los sabios de esta nación y de otras naciones vengan a adorar al Redentor. Y yo te pido, Señor, que nos des sabiduría del cielo para ser hombres y mujeres de carácter, para ser hombres y mujeres fieles a tu palabra, para ser hombres y mujeres de valor, tenaces, que no nos dé miedo decir que creemos en ti como nuestro Señor y Salvador. Hombres y mujeres profundamente devotos como lo fue Daniel, quien oraba, se arrodillaba y tenía un espíritu de gratitud aún en medio del oprobio. Pero por sobre todas las cosas, Señor, yo te pido que nunca perdamos la fe, porque al final eres tú
el que cerrará la boca de los leones. Y Darío adorará al Señor, como lo hizo también Nabucodonosor. Y los magos y sabios de Oriente vendrán para adorar al Señor. Señor, en medio de esta sociedad, yo oro por tu pueblo, para que nunca pierdan la fe y para que sean testimonio público de hombres y mujeres que verdaderamente adoran al Dios admirable, al príncipe de paz, al redentor, al salvador del mundo, que recibe esta ofrenda de palmas, porque es el único digno de toda alabanza y adoración. Y si tú vienes por primera vez a este lugar y quieres seguir a aquel que es único digno de alabanza, como lo hicieron los magos o los sabios de Oriente, haz esta oración conmigo. Hoy reconozco a Jesús como mi Salvador, mi Redentor y mi Señor, el único digno de ser adorado por los siglos de los siglos. Yo te recibo en estos momentos como mi único y suficiente Salvador, y por ello la iglesia los bendice en el nombre de Jesús. Y para la iglesia yo pido, Señor, para aquellos que están enfrentando a ese espíritu que había en Babilonia, este espíritu secular que quiere destruir, desnostar y socavar el mensaje de Dios. Señor, danos carácter, que seamos fieles. Ayúdanos a no ser timoratos, ser personas profundamente devotas y a no perder la fe, para dar testimonio en los centros educativos, en el gobierno, en los sistemas públicos, en la sociedad, en este país y a las demás naciones, de que tú eres el único digno de ser admirado, alabado y adorado por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén y amén. Pueden tomar asiento. Ha llegado un tiempo muy especial en el cual ustedes, como mi persona de antemano, han preparado este acto de adoración con profunda devoción para poder exaltar el nombre del Señor. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 9, el 7, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Señor, hoy te damos de lo mucho que nos has dado. Y oramos, Señor, para que lo que ha sido preparado sea grato ante tus ojos. Recibe esta ofrenda de carácter, fidelidad, valor, devoción y fe, que es un símbolo representado a través de la bendición para poder bendecir a otros. Que todo lo que sea recaudado sea usado para exaltar únicamente tu nombre. Y por eso bendecimos la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar aquí al frente o pueden ver el código QR que está en sus pantallas. Que el Señor les bendiga grandemente.